Ah, ahí está, Pues vamos a quedarnos ahí. ya quedó. Creo que ahí es lo mejor que podemos lograr por Sí, ahorita, ya. entonces pues vamos a empezar. Frater, pues vamos a iniciar, ¿qué te parece? Si Perfecto. quieres, quédate ahorita en grande tú y ahorita nos vamos turnando. Si quieres presentarte un poquito, pues Ujú. a mí, obvio, en este canal me conocen un poquito más a mí. Algunos hay de la comunidad, algunos ya se están uniendo. Ya son 10 minutos que llevamos de intentarnos poner de acuerdo. Vamos a iniciar si quieres presentarte un poquito, platicarnos a qué te dedicas, qué haces tú en la comunidad Torah Tarotot. Maestra Jimena, feliz y bendecido día. Vamos a iniciar. Gracias, Frater. Bueno, si no me oyen bien, me dicen por favor, porque pues traigo puesto los chícharos para que me ayuden, pero yo, ahora sí que yo sí me escucho, pero no sé qué tan fuerte allá. Se escucha bien. Bueno, mi nombre es Diego Flores Hernández, participante también de la Torah Tarotot. Soy, aparte de estudiante de Kabbalah, me dedico a el trabajo que hacemos de sanación, me dedico a todas las situaciones de cuidado de salud mental, emocional y espiritual incluso también, ¿no? Dependiendo del caso. Ya tengo más de 30 años en este medio, trabajando con diferentes técnicas, métodos. Tengo algunas maestrías en Reiki, tengo dos maestrías en Reiki, Reiki Teramai y Reiki Usui. También doy clases de Reiki, entre otras cosas. Terapia vibracional, terapia de método Yuen, terapia de biodecodificación y codificación y, como yo digo, bioreprogramación. Básicamente serían mis actividades, digo, para no hacer Muy breves. no alargar el CV, ¿no? Que en realidad podríamos decir muchas cosas, pero creo que lo que cuenta es eso, ¿no? Me dedico a estos temas, a la sanación, a la espiritualidad en mi propia búsqueda y pues a compartir aquí todo lo que se pueda. ¿Sí, Frater? Entonces, pues ese soy yo. Estoy encargado del aula de sanación justamente junto con otras dos compañeritas que tengo. Bueno, más de dos, ¿no? Ahí está incluso el Frater, ¿no? Compañera Sí, Hila, la compañera Xochitl. Ahí están. Ahí estamos los perfecto. tres encargados del aula. Y muy bien. Pues bueno, maestro Diego tiene amplia experiencia en distintas ramas, ha tenido una búsqueda constante, como ahorita ya mencionó. Ha tenido experiencia en diversos tipos de terapias, siempre le ha gustado la parte práctica, la poder buscar la manera de aterrizarlo en algo que ayude en algo real para ti, ¿no? Actualmente, como ustedes ya lo saben, no sé si han visto ahorita somos poquitos todavía, por ahí ya se compartió el link en la comunidad, ahorita vamos a esperar que se unan más hermanos, pero eh, saludos, Frater, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo. Em, pues bueno, estamos haciendo un trabajo. Me gustaría primero invitarlos por si hay alguien. La mayoría de los que estamos aquí, seguramente, ahorita somos poquitos, entonces seguramente de los que estamos aquí, la mayoría somos de la comunidad. Si hay alguno que está de TikTok o llegando, no sabe bien de lo que estamos hablando, vayan al perfil de Toratarotot. Ahí van a encontrar un video. Es el último video que subimos y ahí explicamos mucho de esto. Nosotros somos una comunidad multidisciplinaria, nos encontramos, somos buscadores desde distintos ámbitos de la espiritualidad, nos encontramos cuando ya todos llevamos algún sendero recorrido, el maestro Diego que ha estado muy relacionado con todo lo que son el enfoque holístico y de terapia y bueno, por ejemplo, tenemos muchas otras maestras, ¿no? Y maestros más enfocados a algunas órdenes esotéricas o más a lo mejor tarotista, astrólogos también y demás, ¿no? Entonces ya nos encontramos, pero actualmente todos los que conformamos la comunidad Shahar Hassot, que pueden entrar sin costo, si ahorita hay alguien nuevo por aquí, pueden seguir el enlace en mi biografía, ahí encuentran el link, te unes a la comunidad sin costo, ahí están todas las aulas, en cada una de las aulas se toca un tema distinto, ¿no? Entonces, en cada uno hay maestros distintos, pero todos conformamos parte de la comunidad interna de Torah Tarotot, que es donde hacemos el estudio profundo de la Kabbalah. Y dice Ariana que me escucha un poco lejos. A ver, si ahí espero ahí escuchar un poquito mejor. Y bueno, síganme informando cualquier problema. Entonces, bueno,
Eso es un poco del preámbulo, ¿no? Me gustaría darle un poquito por si aquí tenemos algún hermano que a lo mejor no está todavía en la comunidad Torah Tarotot o Shahar Hasson, que vayan al enlace, se unan, conozcan lo que estamos haciendo. Y pues bueno, vamos a empezar ya un poquito de lleno, si quieres, Frater, no sé cómo vas tú con el tema. Tú dime, ¿cómo te sientes? Ok, mira, voy iniciando para que vean el tema porque es muy importante la parte que vas a comentar, Frater, ¿no? Entonces, para los que están en la comunidad, he estado subiendo videos precisamente sobre el tema de la sanación, pero desde puntos muy precisos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos hablando del efecto placebo. La bioreprogramación no se basa exclusivamente en el efecto placebo, pero sí tiene una parte en él. ¿Qué es el efecto placebo? Bueno, el efecto placebo es el efecto cuando nuestra mente nos cura. Así en pocas palabras. ¿Sí? Es un efecto tan reconocido que, como ya lo mencioné en los videos, pero para los que lo estén viendo por primera vez, para los que no conozcan esos videos que están ahí en mi canal, que los pueden checar, precisamente se trata de que nuestra mente puede sanar enfermedades y enfermedades graves, o sea, a niveles tan impresionantes que hay gente que ha remitido el cáncer solo mentalmente. ¿Sí? Entonces, de hecho, tienen un término los oncólogos que lo usan mucho y que realmente es un término que le dirían muy incómodo para ellos, es remisión espontánea, que técnicamente significa se curó de la nada. Entonces nuestra mente es capaz de hacer ese tipo de procesos. No, y aparte Tan es así. Uh-huh. muy interesante cómo el efecto placebo está tan bien documentado, ¿no? Desde hace tantísimos años, a través de eh, tantos estudios que ya hay, que realmente han comprobado cómo la mente, bajo cuestiones que todavía no están debidamente estudiadas, pero es capaz de sanarnos, ¿no? exacto. De hecho, es curioso porque siempre hemos tenido un mal enfoque del efecto placebo. Las primeras menciones que se hacen de él como tal, como un efecto placebo, son alrededor del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque ahí se decía que la gente fingía enfermedades. Entonces decían, le daban a uno un medicamento que no era medicamento, era agua con alcohol o agua diluida con vino, y le decían que se lo tomara y se curaba, pero eso se hacía para que vieran que no estaba enfermo, que lo estaba fingiendo, aunque en realidad, y volvemos, ese es un enfoque que se tenía en el siglo XVIII, pero si lo vamos estudiando, es muy probable que la gente sí estuviera enferma y que al creer que estaban recibiendo una medicina, se estaban sanando. Ese efecto además también lo podemos encontrar en la antigüedad. En el templo de Asclepius, Escolapio, también se menciona mucho que parte de la sanación era la oración. Era que ponían al enfermo y había gente orando totalmente, ¿no? Y a gente con cánticos. Y por ejemplo, para los que les gusta la música y la frecuencia, en los aborígenes australianos utilizaban mucho el didgeridoo. ¿Sí? El didgeridoo es un palo alto que ahorita no tengo el mío a la mano, es uno así que provoca un sonido que también se tenía en México. Nada más que en México era usado como una trompeta de guerra. También en Australia, pero tenía una función curativa que se ponían y empezaban a tocar a una frecuencia tan baja que metían en la mente en un estado de trance profundo y en ese estado se hacían sanaciones maravillosas, o sea, porque había muchas cosas que te impresionaban en ese punto, ¿sí? Había muchas cosas que te iban llenando y gradualmente iban convirtiendo y cambiando tu realidad en ese momento. Ahorita no es el tema, pero nuestra realidad tiene mucho que ver también con la frecuencia y nuestra realidad tiene mucho que ver con lo que nuestra mente percibe de esos puntos. Digo, eso ya en la antigüedad se hacía, muchas veces se hace, fíjense, se hacen misas. Yo tuve el privilegio de cuando yo estuve enfermo, que yo tuve una enfermedad de diabetes muy fuerte, varios amigos me mandaron a hacer misas, o sea, misas de sanación. O sea, y el solo hecho de saber que hay gente orando por ti, ya hace que tu mente cambie de sintonía. O sea, es una cosa impresionante. Porque sabes que hay gente que está esperándote, que quiere que te alivies, o sea, y eso va dándonos un subidón tremendo, ¿no? Y va generando este efecto placebo. Volvemos, el efecto placebo no tenemos que verlo como hay algo que pasa espontáneamente, sino como algo que está en nuestra mente
y que estadísticamente todos lo podemos crear. Solamente que hemos aprendido desgraciadamente a depender mucho de ciertas circunstancias, ciertos medicamentos, pero hasta los mismos medicamentos, como ya habías comentado, Frater, tienen que hacer una prueba contra el efecto placebo. Tienen que poner, como ya lo he contado, en un lado ponen un grupo de control, que es el grupo que no se le da el medicamento, y el otro se le da el medicamento. Obviamente nadie sabe a qué grupo pertenece, o sea, ninguna persona lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque al final sacan que hay en el grupo que no tiene, que tiene control, pero que no está tomando medicamento, hay gente que se sana. El medicamento solo es efectivo si rebasa la media de la gente del efecto placebo. O sea, si, por ejemplo, tengo un grupo de 100 personas, 50 con el medicamento y 50 sin el medicamento, y de esos 20 personas sin medicamento se sanan y el medicamento me presenta 10 o 12 personas curadas, quiere decir que el medicamento no funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el grupo control, que este grupo está dando un auge a la mente sin querer, se está moviendo. Pero también hay otras pruebas que se han hecho. O sea, nuestra mente es tan Sí, lo increíble. No es interesante, directamente efecto amigos, placebo, ¿eh? sí, no, fíjate qué interesante. Lo interesante aquí que tenemos que destacar es cómo, bueno, el rigor científico está presente, ¿no? También, porque para poder considerar un, un medicamento como que fue útil, como que realmente pasó, tiene que pasar por esta prueba primero del placebo, ¿no? O sea, tiene que materialmente ser capaz de comprobar, de atravesar una cierta barrera, ¿no? Es ahí donde esta parte de la medicina alopática hace sentido, ¿no? Que cuando nosotros lo estudiamos desde el punto de vista lingüístico, pues nos damos cuenta que también tiene que ver con algo que se ha perdido, que es bueno, esta connotación que tenía de alopatía, de curar con lo eh, opuesto, alopatía, en contraste con lo homeopático, ¿no? Que tenía que ver con curar desde lo igual, homeos, ¿no? Desde el equilibrio de lo igualitario, ¿no? Entonces, como desde estas fases filosóficas griegas que teníamos en un inicio para fundamentar la ciencia médica, hemos ya perdido parte de su fundamento epistemológico porque hemos perdido la distinción entre alopatía y homeopatía. Así es. Vamos. Se han perdido muchas cosas y volvemos. Todo tiene mucho que ver en parte con el mal uso del efecto placebo y sobre todo con la parte que nosotros descontamos estudiar la mente como una sanadora. ¿Sí? Porque sí, y como les dije, vamos a hablar de un efecto contrario para que me entiendan. Existe el efecto nocebo. El efecto nocebo es todo lo contrario. Es el efecto de que yo me enfermo por algo. Pueden consultar, yo sugiero mucho los libros de Joe Dispenza, sobre todo el libro de El placebo eres tú y Sobrenatural, donde él menciona casos de personas que una se quiso desvivir, vamos a usar la palabra porque ya saben que aquí no podemos decirlo, por una fuerte depresión que traía, lo deja la novia, entonces toma, él estaba en un tratamiento médico, ¿cómo se dice? Un tratamiento médico experimental y él en esa desesperación se toma todo el frasco de pastillas, 30 pastillas, ¿no? Entonces, de pronto él se reacciona y dice, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y entonces se va al hospital, ya traía la presión altísima, fíjense, la presión altísima, un ritmo cardíaco acelerado, estaba al borde del infarto, y lo que hacen los médicos es llaman a los investigadores. Es que fulano, díganos qué contiene o cómo lo podemos anular. Y empiezan a revisar la lista y resulta que el hombre estaba en el grupo control. Él no estaba tomando medicamento, él Era estaba parte de eso. tomando Sí, sí, sí. exclusivamente placebos, ¿sí? Entonces ahí es donde nos damos cuenta, nuestra mente, así como nos cura, nos enferma. Y muchas enfermedades graves, así como la mente nos puede sacar de atolladeros muy grandes, nos puede meter en ellos.
O sea, efecto placebo y efecto nocebo. Siempre hay que tener eso en cuenta, nuestro estado anímico al enfermarnos. Y hablando en la codificación de una enfermedad, tenemos que ver qué circunstancias hay alrededor, qué circunstancias hay alrededor de mi enfermedad. Muchas veces no las vemos, muchas veces no tenemos en cuenta que a lo mejor tuvimos algún problema por ahí y no nos damos cuenta. En Estados Unidos hay investigaciones, Fíjate, Frater, qué ¿sí? interesante. ¿Me En permite Estados hacer Unidos hay un investigaciones. comentario Sí, claro, antes de continuar con las investigaciones? Me sí. parece importante lo que mencionas porque eh, a ver, si quieres continuamos con las investigaciones y después no te quiero interrumpir, discúlpame. Ah, ok. No, no te apures, Prater. Hay investigaciones justamente sobre de cómo lastimar a una gente a través de este tipo de pensamiento. Hay Ya, investigaciones de cómo sanar a través de este tipo de pensamiento, ¿sí? Entonces, este hilo conductivo que tenemos, que es la mente, nos está dando cosas para curar, cosas para crear. Ahorita actualmente hay una materia muy en boga, que es muy fuerte, que es la epigenética. Sí, que habla precisamente de cómo los genes son afectados por el medio ambiente y cómo en alguna medida nosotros podemos programar y es algo muy desprogramar nuevo, eso. muy, muy poco explorado. Sí, sí, es que es más fácil explorar medicamentos, es más fácil explorar ciertas drogas, es más fácil vendernos cosas, y perdón que lo diga porque eso es lo que hacen, vendernos cosas, es más productivo, ¿sí? Hay psicoinmunología que integra esto, sí, exactamente la psicoinmunología, perdón, es que vi el comentario y me llamó la atención, Sí, no, porque qué bueno que tienen justamente ustedes. Porque tenemos aparte esa parte de que en nuestra mente tiene que es ir hermana subiendo. también de la Es más, comunidad, lo entonces es muy primero, valioso su aporte también. Bienvenida, hermana, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá, perfecto, bienvenida, qué bueno que nos acompañes. ¿sí? Gracias. Y curiosamente es que es esta parte justamente donde nosotros, ay, muchísimas gracias. Entonces, nosotros estamos creciendo constantemente mental y emocionalmente. O sea, nosotros estamos creando nuestra realidad, a través del pensamiento estamos creando enfermedades. Y hay medios, por ejemplo, y voy a hablar de cosas que están ahí comprobadas. La nueva medicina germánica habla mucho del doctor Hammer. El doctor Hammer pierde un hijo, ¿sí? Cuando su hijo muere, resulta que él adquiere cáncer de testículo y su mujer adquiere cáncer de mama. Entonces el doctor Hammer dice, a ver, espérate, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo quiero esto y mi mujer esto? Por la pérdida tan brutal que tuvieron. Sí, se creó, fíjense, ahí y desde el muy inconsciente profundo se creó una enfermedad. Y el doctor Hammer se dedicó, o sea, el resto de su ejercicio médico, creo que ya falleció, no estoy tan seguro, a crear, hablar de la nueva medicina, que es entender la enfermedad, entender qué parte ocupa la mente en ella, qué parte de las circunstancias alrededor nuestras están moviéndose y por tanto cómo podemos influir y transformar esa parte desde la conciencia, desde el conocimiento de que sé lo que está pasando, que es un poco lo que maneja el psicoanálisis, que no están así. Es más fácil que ahorita Frater nos haga un comentario de ahí, pero el psicoanálisis busca la revelación del problema profundo y a través de esa revelación del problema profundo estamos nosotros enfocándonos en la sanación, ¿sí? Estamos creando salud, ¿sí? Entonces, podríamos hablar horas y horas nada más de los pocas, o sea, de lo poco que realmente hay mucho, pero por ejemplo, que podemos aportar de Joe Dispenza, que no se le considera, o sea, muchos tienen un tema con él, no lo consideran un científico, pero él tiene una metodología ya muy probada, tiene investigaciones documentadas, o sea, en sus libros pueden verlas, él siempre pone puntual. Interesante. Estos son Voy a decir si es bien gráficos de tomografías. ¿Sí? Él pone gráficos de tomografías en sus investigaciones de cómo trabaja con gente y en cada investigación que él hace, se mete ahí. Entonces, fíjense cómo hay mucho ahora que nosotros podemos ir sanándolo, entendiendo la enfermedad, y esa es la parte pues, que quiero que Frater ya nos comente sobre esta parte de
cómo desde las palabras, el pensamiento, Ujú. la etimología, todo eso que nuestras palabras, y lo digo y lo diré, y es mi frase insignia siempre, la palabra es magia y mal usada es magia negra. Sí. ¿Sí? Entonces, nunca lo olviden, por favor, todos los que están aquí asistiendo. Fíjense cómo se dirigen a ustedes, cómo se dirigen hacia los demás. ¿Y qué es lo que piden? Y suena raro, que es hasta lo que le desean a los otros. ¿Sí? Porque muchas veces no sabemos el poder de una sola palabra, el poder del estado de ánimo de una persona, el poder de vernos ahí, de estar presentes. Entonces, es una gran invitación a todos, ¿no? A que entremos en estos temas más profundos. Ahora te dejo, Frater, porque quiero que nos platiques mucho esta parte que a mí me suena súper interesante, desde la base filosófica, desde el conocimiento más profundo y hasta desde el Cábala, si se puede, maestro. Pues muy Por bien, favor. muchísimas gracias, Frate. Me encanta todo lo que estamos platicando. Igual, agradezco aquí a nuestra hermana del canal Humanizando con Amor, que está acompañándonos también aquí, parte de la comunidad. Muchísimas gracias, hermana. Muy bienvenida siempre, atendiendo yo sé las enseñanzas y también aportándonos siempre también tus enseñanzas. Te agradecemos. Y bueno, por ahí también está su canal para saludarla y la seguir por ahí disfrutando de esta charla. Muy bueno. Em, igual, importante. Antes de entrar yo en la parte que ahorita voy a comentar, me gustaría también pedir y recalcar, por favor, maestro Diego ya está empezando a subir sus TikToks, sus videos. Entonces hay que irlo a seguir, por favor, hay que ir a dar me gusta a sus videos. Ha estado subiendo videos acerca de estos temas que ahorita estamos tocando, que son los temas que el maestro Diego se encarga en la comunidad Torah Tarotot. Entonces, vamos a continuar, vamos a darle like, por favor. Tú como, el like casi no está siendo difundido. Normalmente tenemos muchísima más difusión y eso es porque ustedes nos ayudan a darle like. Ahorita casi no nos están dando like, pero también es porque nosotros no les estamos diciendo. Entonces vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a mandar el video y para hacer que esto llegue a más personas, a quienes lo tengan que escuchar. Ahora, vamos a empezar a platicar cuáles son estos, bueno, a veces, ya saben que a nosotros no nos gusta pelearnos, ¿no? Nos gusta hablar de las ideas, ¿no? Y ya, simplemente, platicamos de las ideas. Entonces, muchas veces nos la pasamos peleándonos, que si esto funciona, que si esto no funciona, pero lo que pasa es que cuando nos vamos a la realidad y tú hablas con alguien enfrente de ti, con un hermano, tú te das cuenta que a todo el mundo le funciona algo bien distinto. No sé, hay personas que les funciona una cosa, personas que les funcionan las terapias alternativas, personas que no sueltan la alopatía, personas que la homeopatía les ha dado muy buen resultado, personas que todo lo han resuelto vía terapia, personas, y lo normal es esto, ir haciendo uso de las herramientas. Entonces, dice, oh, doctor Dicho, hola, buenas tardes. El poder de la voz puede ser usado para construir o destruir. Sí, es mi hermano, el poder de la voz puede ser usado para construir o para destruir. Entonces, usemos el poder de la voz para construir en la medida de lo posible, para construir opciones, para situar las ciencias, las técnicas, las herramientas en el lugar que les corresponde, en el lugar de herramientas, con sus pros y sus contras, con juicios correctos. Entonces, hace un momento ya yo mencionaba como la, la medicina que hoy conocemos hoy en día, bueno, es una medicina alopática, tiene ciertos fundamentos que están basados o son descendientes em, de una ideología griega que tenía ciertas connotaciones, ¿no? En cuanto a las palabras, ¿no? Entonces, es importante primero comprender la distinción que hoy día ya se ha borrado, y también entiendo la razón por la que se ha borrado, porque este es un tema que levanta pasiones, y hay que abordar desde el respeto y desde el abordaje de las ideas conceptuales, no nos vamos a salir de ese terreno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por ahí se desconectó el maestro Diego, ahorita se vuelve ahorita regresa para acá. Entonces, em, esta parte en cuanto a la alopatía como
desde el sustento filológico original de la palabra, como aquella cura de lo distinto, o sea, balancear a través de, o sea, rectificar, los términos griegos serían rectificar el balance homeostático, es este concepto de homeostasis, a través de lo distinto, ¿no? Y el concepto de homeopatía es restablecer el balance a través de lo afín, de lo que es homos, naturalmente equitativo. Ahora, se está en los pequeñitos. Pues bien, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar comprendiendo que la medicina como nosotros la entendemos, como ciencia médica, si no te preocupes, frater, ahorita te vuelvo a añadir. Vamos a empezar entendiendo que todo esto que nosotros entendemos tiene fundamentos en cuanto al pensamiento de filosofía griega y por lo tanto de lenguaje griego. Entonces vamos a empezar por definiciones y después ya ahondamos en todos los significados. A ver, invitados. Creo que ahí ya se va a poder otra vez unir el maestro Diego. Supongo que sí. Bienvenido. Y bueno, ¿cuál es el fundamento? Vamos a recurrir para hablar de este fundamento del por qué resulta que a Pepito le funcionó, a Merenganito le funcionó esto otro. ¿Por qué resulta que a personas les funciona y por qué a personas no? ¿Por qué existe un fenómeno que se llama el efecto placebo, que está súper documentado rigurosamente y tiene razones tiene resultados inexplicables? ¿Por qué ocurre todo esto? Desde la misma filosofía griega que fundamenta la misma medicina, podemos encontrar que existe un fundamento idealista. Es decir, para las personas que creemos en Dios, que estamos inmiscuidos en algún tipo de práctica religiosa, que creemos de alguna manera que la materia no es la última, o a lo mejor es la última, dependiendo cómo lo interpretes, pero no es la única manifestación de donde surge todo. O sea, creemos, por ejemplo, desde el punto de la Cábala, nosotros, uno de los postulados que tenemos total y completamente claros es que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, hay un Dios más allá de las fases físicas y terrenales, materiales, que da o desencadena la creación de lo material. O sea, lo material es una consecuencia, pero no es una causa, ¿no? Entonces, estamos partiendo de este fundamento en un inicio y... Buenas tardes, shalom, bienvenidos a todos. Y entonces, desde la Cábala, que comparte bases epistemológicas con la filosofía idealista que todos nosotros conocemos desde las escuelas griegas y pasando por el neoplatonismo, gnosticismo y demás, pues nos encontramos con que la manera en la que explicamos en Cábala es muy numérica. El abordaje espiritual que ofrece Cábala es un abordaje muy numérico. Muchas veces no es para todos. Nosotros recalcamos que Cábala no es a veces para todos. Cada quien tiene un camino de vida y un camino espiritual. Y el camino de Cábala, si lo vas a tomar en serio, en verdad, es algo muy numérico. Porque las claves, las visiones superiores que ya empiezan a ser demasiado más abstractas, o sea, las visiones arquetipales, conforme más se va subiendo en la disolución de las estructuras particulares, o sea, lo que normalmente llamamos la disolución por ego, mientras más se va subiendo, las estructuras más se van haciendo más y más abstractas. Entonces, conforme más llegamos a intuir los misterios de la unidad con mayor cercanía a la unidad, más vamos haciendo uso de lo numérico. Porque solo a través de los números, nosotros como Adam, o sea, los números actúan en nosotros a nivel de lo que es Binah. El ser humano que es Adam es una imagen, según la cosmogonía griega, de el Señor Dios. O sea, los atributos que el Señor Dios manifiesta grandemente en la creación
el humano los manifiesta según la capacidad que él tenga de recepción en su propia vasija, como un fractal particular en la posición que ese hombre tenga. Vamos a dar me gusta, vamos a dar todo eso que llegue esto a más personas. Entonces, los atributos del Señor Dios que son capaces de organizar la realidad desde la Cábala son este número que aquí está, que se llama Binah. Y ese número que se llama Binah en el ser humano Adán se manifiesta como el lenguaje y como la matemática. O sea, como los números que hay. Por eso el hebreo es un lenguaje matemático, en el cual cada letra tiene un número. Entonces, cuando nosotros estamos... Binah normalmente se ha traducido como inteligencia. Inteligencia es la capacidad de interrelacionar conceptos. ¿Cómo interrelacionamos conceptos? A través de distancias. O sea, ¿cómo me interrelaciono yo contigo? Inteligencia es intel, ligar. Tiene que ver con religión. Religión. Concepto que hoy en día está mal interpretado, que hoy en día se ha tomado mucho en contra. Yo entiendo quien esté en contra de la religión es válido por la situación como se ha manejado, pero religión en su origen quiere decir religar. Es una acción de la inteligencia. Pues es una acción de volver a unir lo que no está separado, pero en apariencia parece separado, porque está en confrontación. Entonces, la acción divina, que es la inteligencia, se manifiesta en el humano a través de los números, porque a través de los números nosotros somos capaces de entender cómo todas las cosas que el hombre comprende, cómo todas las dimensiones son unificadas a través de 10 números y 22 sonidos, que eso da 32, que 32 es el valor completo y total de esta estructura matemática y geométrica que es externa. Entonces, desde esta filosofía que nosotros seguimos, nosotros creemos que toda la experiencia de la realidad es por causa de un diseño específico y ordenado, de un ajuste fino, incalculablemente imposible de lograr bajo situaciones aleatorias, que una fuerza incomprensible más allá del tiempo y del espacio, con una acción volitiva, o sea que tiene voluntad, llevó a cabo y organizó. Y entonces dio una forma organizada, un ajuste fino, numérico, una forma de contar la realidad que permitiera la existencia de la vida. Entonces el tema central de la teología es primero ese, si crees o no en Dios. Si crees en Dios, crees que existe una fuerza primordial que organizó todo lo que no podía ser organizado, que todas las demás fuerzas se le subordinan y, y bueno, entonces crees en Dios y crees que Él ordenó el mundo a tal manera que existiera y que la materia fuera posible. O sea que hubieran ciertas magnitudes y constancias físicas, científicas y demás que permitieran la vida y la manifestación del diseño. Que existen leyes que están muy... Es tan imposible que sean aleatorias que es claro poder observar una fuente consciente y con volición, o sea, con voluntad y con inteligencia organizando atrás. Y bueno, ya de ahí la teología es empezar a descubrir esa inteligencia. ¿Cómo se manifiesta? ¿No? Entonces, por ejemplo, a nivel de Beria se manifiesta como arquetipos, pero individuales, o sea, arquetipos bien diferenciados, el mago, etcétera, ¿no? El mentor. Cuando lo vemos desde la metáfora de la Torah, pues vemos claramente los arquetipos de la Torah, las matriarcas, los patriarcas, ¿no? Vemos arquetipos, historias de personas independientes. Cuando nosotros estamos viendo Atzilut, que es el fundamento de todo el árbol, solamente estamos viendo una cadena de números. Entonces, nosotros creemos que hay, con fundamento de una filosofía idealista, sin desacreditar la filosofía materialista, porque nosotros creemos que se integra. O sea, nosotros creemos que filosofía idealista y materialista se integran en Malkut. Es todo. O sea, para nosotros no existe una contradicción. Y Malkut, o sea, y a través de, o sea, se integran en Malkut, ya están plenamente integrados, y se integran a través de Tiferet. Y Tiferet tiene todas estas puntas, porque todas estas particularidades son necesarias para integrar todo lo imposible de la existencia. Entonces, cuando nosotros comprendemos que el Señor Dios creó el mundo, comprendemos que organizó toda la realidad en una cadena numérica,
que más tarde se volvió arquetipal, que más tarde se volvió física. Y entonces comprendemos que nosotros como imagen de él podemos activar todas estas mismas potencias que están disponibles a nuestra experiencia humana, a través de nuestra meditación, de nuestra concentración, de la experimentación de este jardín de delicias que es la experiencia humana. Es la metáfora bíblica. Y entonces, eh, creo que me he perdido un poco, creo que no sé bien hacia dónde iba, pero voy a empezar a aterrizar ahorita en un momento más las ideas. El tema es que, y hacia este punto iba, no hay otro punto, como todo el universo es una manifestación organizada de números, y nosotros manifestamos todas esas potencias numéricas de manera igualmente organizada, porque creemos que el hombre está en el centro del diseño, en el número 5 con sus 5 dedos, siendo capaz de reflejar esta dualidad que implica la decena, y a través de este templo que es físicamente. Sí, claro, en realidad las cifras no existen como tal en el mundo físico. El mundo físico está totalmente, todo en su centro está totalmente vacío. Por ahí nos comenta Keter, es una perspectiva de Keter precisamente, como el propio nombre que tiene nos lo indica. Entonces, el punto es que las terapias funcionan porque nosotros estamos a algún nivel, o sea, a lo mejor no físicamente, pero a lo mejor a algún nivel arquetipal, energético, en idea, en matemática, estamos estimulando que ocurran ciertos y se estimulen ciertas situaciones en nosotros, ciertas potenciales de sanar, ciertas capacidades que nos están haciendo falta y que se equilibre este equilibrio que es el que permite la vida, ¿no? Este ajuste fino que es el que permite la vida, ¿no? Entonces, por eso es que el tema de la sanación es tan complejo y no lo podemos limitar solamente, porque si no, no existirían casos, o sea, simplemente hay que ver, o sea, existen casos de personas que les sirven una cosa y otra. Existen ciertos consensos, es bueno informarse en todo sentido, pero desde su fundamento filosófico es así. Funciona a distintos niveles, porque como todos los distintos niveles son el mismo, solamente es lo que en Cábala se conoce un Seher Shelut, o sea, una concatenación numérica, una cascada de acontecimientos que van ocurriendo. O sea, o sea, hay un número que permite, hay una probabilidad numérica que permite eso, hay un pensamiento arquetípico que permite eso, una situación, un ritual que tú facilitas. Ahora, ese ritual se vuelve con un medio activo, o sea, con algo que tú realmente haces en papel, o la acción de tomarte, en el ejemplo del placebo, te haces el efecto en Yetzirah, o sea, en forma de tomarte la medicina. Hay algo en la realidad, entonces solamente estás haciendo que esa cascada de acontecimientos se estén acomodando, pues, a tu favor. Es decir, y dice ahí, me gustaría terminar ya esta intervención porque habíamos más o menos acordado tiempos más o menos ahí de 15 minutos, ya para que pueda volver yo a ceder la palabra al maestro Diego, pero me gustaría terminar con el comentario de Keter, que dice, es decir, saberse que ahora mismo está empezando a bajar el Olamaticum. Y eso, bueno, acá vemos varios alumnos avanzados de Cábala de la comunidad. Si tú estás allá, genial, no ubico tu cuenta, me da mucha alegría verte acá. Si no, por favor, únete, está el enlace y todo. Y es tal cual lo estás diciendo. Ahora está bajando el Olamaticum porque el Mesías está aquí. Ya es el tiempo de la redención, según todos los calendarios, según todos los consensos, no podemos negar eso. Y es momento de sumarnos a todas estas olas de cambios, de Acuario y de todos los movimientos planetarios. Pues bueno, dice, ¿por qué todos los maestros que están empezando a predicar? Pues porque ya nos estamos todos volviendo ya locos, que ya no aguantamos más. Pues bueno, maestro Diego, continuamos contigo, por favor. Voy a dejar de salir un momento en cámara, pero continúo aquí. Nada más me voy a parar por ahora. Maestro Diego, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Por ahí anda activando su cámara. Ya saben, O sea, nosotros ya, con la tictología. ya, es que ya saben que esto no tiene palabra de honor. A ver, guardar, ahí está ya. Aquí estamos.
Hola, hola. Bueno, un complemento a lo que dice el frater Antonio, maestro Antonio, es que justamente, y de lo que dice Keter, acuérdense que hay niveles del alma. Digo, si estamos hablando ya en Kabbalah, los niveles del alma van desde el más espiritual, que está hasta arriba, y que lo podemos también ahí lo podemos ver en la Torah Tarot, todos lo pueden checar, viene desde Atzilú, Beria, Yetzirah y Asiá, que son los universos, también vienen los niveles álmicos. Desde el alma más espiritual hasta el alma más densa, el alma animal, que es la que estamos acá. Y hablando de proyecciones justamente de nuestro ser, cuando estamos proyectando este ser, la curación viene de que estemos armonizando todos los séfirots. Recordemos que las séfirots son vasijas. Para los que han estudiado Kabbalah y para los que no, pues un rápido conocimiento, ¿sí? Las Sephiroth, estas esferitas que ven aquí, que podrán ver aquí en ese frate Antonio, o aquí, por ejemplo, en mi Torah Tarot también, estas son las Sephiroth para los que no las conozcan. Quiero que todos entendamos, el árbol de la vida es el árbol de la vida es un modelo visual, ¿sí? Como bien decía Keter, no es que los veamos así, pero es más allá incluso todavía, es niveles de conciencia, niveles de densidad espiritual y multidimensiones. Y todavía, si lo vamos y seguimos y volvemos para el estudiante de Kabbalah, un poquito más avanzado, es el árbol de granadas, ¿sí? Que todavía cada una de estas Sephiroth tiene un árbol adentro. Entonces hay una vibración múltiple de todo esto, y esta vibración, cuando nosotros estamos hablando de niveles de sanación, que va a venir esta luz que viene directa, el Or, o sea, que llega desde hasta arriba, tiene que buscar a la luz que está abajo. Y lo que mencionaba Keter, es esto, o sea, nosotros, el Tikkun, el Olam Tikkun es la corrección o el cambio de la humanidad, el cambio del mundo. ¿Sí? El que nosotros pongamos las cosas en su lugar. Pero hay un ticún particular de cada persona y las enfermedades pueden corresponder a este ticún. Muchos lo pueden llamar karma si quieren decirle así, pero no, el karma es una causa-efecto. Me pasó, me pasa. No, el ticún conlleva un nivel de conciencia en el que yo corrijo esta parte, y si la llego a corregir adecuadamente, una enfermedad se puede sanar, incluso enfermedades congénitas. Estamos aterrizando un conocimiento, o sea, estamos aterrizando dos pares de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el efecto placebo vendría de nuestro universo inmediato, ¿no? De Yetzirah, que es el que está arriba de nosotros, de ahí vendría. ¿Por qué? Porque de ahí es donde ya se vienen manifestando ciertas situaciones mentales, emocionales. Y recordemos que para el pensamiento cabalístico no hay una separación. Cuando decimos pensamiento, hablamos de pensamiento y hablamos de emoción. ¿Sí? No hay una dualidad, sino una unidad. Y cuando nos damos cuenta, porque cuando nosotros separamos y decimos qué es lo que piensa y mis emociones, no, nuestros pensamientos tienen emociones, nuestras emociones tienen pensamientos. Y eso también nos enferma desde varios niveles. Y todas nuestras pequeñas vasijas, todas nuestras séfiros, con una que esté mal, todas se desequilibran porque todas tratan de equilibrar. Y de estos desequilibrios, que normalmente vienen de la área arquetípica, que viene siendo el Serampim, que es el rostro corto de Dios, que volvemos para los estudiantes de Cábala, así como que viene siendo esta parte de abajo de Keter, es el Ariampin, y después Serampim, todo esto. Y esa parte de esas esferas, ahí vienen los modelos arquetípicos que también se estudian. O sea, y esos, por ejemplo, en el Torah Tarot todos los manejamos con los 16 arquetipos yuntianos. Y de esos arquetipos también se devienen muchas enfermedades internas. Porque si yo soy, por ejemplo, tu servidor tiene el arquetipo abogado. ¿Sí? ¿Qué pasa con el arquetipo abogado? Pues el arquetipo abogado tiende a defender a los demás y a olvidarse de sí mismo. Entonces, ahí hay un descuido, ahí tenemos una corrección que hacer en el arquetipo, porque ese descuido, que es lo que me ha pasado, yo lo digo directamente, yo cometo muchos errores, así como cualquier ser humano, me he enfermado, yo he tenido enfermedades, consecuencias de mis enfermedades, consecuencias de mi descuido, ¿sí? Y es bien importante que trabajemos con nosotros, ¿sí?
Es bien importante que seamos nosotros un punto muy, muy grande en nuestra vida. Siempre ponemos al otro primero, ¿sí? Si ese es nuestro arquetipo, porque hay gente que al revés se pone primero ellos y eso también es una enfermedad. Entonces, estos desequilibrios en todo nuestro árbol de la vida, en todos nuestros arquetipos, van provocando diferentes tipos de reacciones de pensamiento mentales, emocionales, que a la larga van creando conductas, actitudes y enfermedades. O también crean el éxito, el fracaso, la atracción del dinero o, al contrario, el rechazo del dinero, de la riqueza y de todos este tipo de situaciones que estamos viviendo cotidianamente. ¿Sí? Entonces, es una situación muy interesante, ¿sí? Son desequilibrios tanto internos como externos, efectivamente, pero acuérdense que si lo vemos desde el ser profundo, solo hay internos. ¿Por qué? Porque todo es una proyección de mí hacia afuera, ¿sí? No quiere decir que la afuera no exista, aclaremos, no quiere decir que la afuera no exista, pero hasta, digo, no me voy a meter en este tema, pero a nivel física cuántica, el pensamiento es el que cambia y afecta la realidad de diferentes maneras, ¿sí? Mi percepción cambia, mueve y afecta la realidad de muchas maneras. Pero vamos a hablar de la realidad interna. Si yo todos los días me la paso diciendo la vida es una porquería, la vida es un asco, no vale la pena, mi sistema inmune va a hacerme caso. Estoy creando un sistema inmune debilitado, estoy creando pensamientos. No me gusta usar la palabra, las palabras de moda a mí me molestan mucho. Por ejemplo, tóxico. Todo el mundo dice, es que hay tóxicos, ¿no? ¿Sí? Hay que orar en Tiferet para el hay que hacer mucho más. Hay que hacer mucho más. La oración es una parte importante de el conectarnos con esta parte, pero hay que accionar. Si yo digo, por ejemplo, su servidor es diabético, ¿eh? Si yo digo, ay, hay que orar para que se me cure la diabetes, pero sigo tragando dulces, chocolates, cierto refresco negro para que no me lo... Entonces no importa cuánta oración haga, yo estoy Pero eso ya perjudicando es mi ser. aterrizar, ¿no? En la realidad. Pero bueno, ahí, bueno, ahí hay, hay distinción, ¿no? Entre orar en Tiferet, que ya implica como que materializar, unificar, o sea, ya desde la Cábala, ya Etcétera, acá, a ¿sí? los que entendemos el Cábala es una respuesta muy correcta, pero pero sí hacer obviamente la puntualización porque digo, em, no basta con nada más de decir y orar, ¿no? Y hay que poner manos a la obra y no, generalmente la recomendación es no soltar los tratamientos, tomar toda decisión que siempre, o sea, los tratamientos previos, ¿no? De siempre hacerlo todo con mucha Ujú. conciencia. Ese comentario es muy acertado, Frater. Y también aquí el comentario, hay que estar Gracias, conectado muy buen con el comentario también. Bob o el deber ser. O sea, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es cierto. O sea, Muy bueno. tenemos un Malhut y nosotros vivimos en Malhut. Y en Malhut tenemos que hacerlo de Malhut. No podemos en Malhut no hacer. Tenemos que hacer lo que aquí toca hacer. Pues Sí, hacer en Asia, cuidarnos. imagínate, el plano se llama Asia, hay que hacer en Asia. Mi mamá Ujú. decía, a Dios rogando y con el mazo dando, así decía mi Y mamá. con el mazo, sí, Así decía mi mamá. exactamente. Entonces digo, entonces todo esto es un completo, o sea, no podemos desconectar una parte de otra, aunque ese es grande nuestro problema. Vivimos una esquizofrenia funcional del ser porque la dividimos. Y no digo la esquizofrenia que una enfermedad sea mala, es una neurodivergencia en una persona. Estoy hablando de una esquizofrenia, de una realidad rota, Rota. desestructurada, que como no buscamos unirla, como no buscamos vivirnos en todas nuestras partes, estamos rompiendo con nosotros. Cuando yo tengo un paciente, si hay un paciente mío por ahí, sabrá que yo siempre digo una frase muy, muy cabalística. Es, no, Dios no quiere buenos y no quiere malos, quiere justos. ¿Y qué significa el justo? El equilibrio. Pero el equilibrio no implica estar en estado zen Pero hasta permanente. No justo se puede. ahorita en nuestra manera de ver el lenguaje hasta esto estamos mal, porque ni siquiera el equilibrio, o Ujú. sea, ni siquiera justicia lo vemos como algo bueno, o sea, nuestra manera de ahorita justo es algo malo, porque lo justo es, o por un lado puede ser lo justo, o sea, incluso puede estar así esa connotación en nosotros, o incluso puede estar la otra de la justicia, como algo castigador que te cae encima y etcétera. Oye, Es- justo debería de ser para ti lo también mejor, o entraría sea, lo que tienes que tener sí lo o justo sí, para quién.
Ajá, sí, sí, también. Entonces, estamos ya teniendo no connotaciones muy buenas sobre la palabra justicia, que verdaderamente su verdadero significado es el que tú estás Sí, diciendo, que es un sí. punto intermedio. Intermedio. Pero para llegar a ese punto intermedio, nosotros tenemos que recorrer nuestro, precisamente cabalísticamente, todo el árbol. Ujú. No, no está, no tratar de estar solo en el centro, no se puede, la vida no nos deja entrar en el centro. Y una de las partes hermosas del Cábala es que dice, te acepta la vida como es. Sí. La vida no siempre te va a llevar al mejor derrotero, a veces vas a estar en el pilar del Es que lo que rigor y a pasa es que veces la vas a vida estar es en el tan pilar infinita, que es lo hermoso también de del Cábala. amor, de la misericordia. Ujú. Es que a veces lo hermoso también en Cábala es que la vida es tan infinita que aunque tú estés en uno de los extremos, el propio extremo tiene su propio centro. Y no importa que tú estés experimentando algo de mucha Gebura, o sea, Gebura también tiene su Gesed. Y también Gebura, o sea, el propio árbol de Ujú. Gebura también, el propio tiene su propio Tiferet. O sea, es una vida vasta, que gracias a que hay un yesod, un fundamento vasto, hay muchísimas posibilidades. Ujú. Digo, y también es despertar esas dimensiones en nosotros. Todo el árbol de la vida está en nosotros, todo. Como decimos, no son una serie de esferitas. En el ser humano, dentro de la decantación que se hace de las energías divinas, de donde nos vienen la decantación, cuando llega a nosotros llega en niveles de conciencia, conciencia física, corporal, álmica. O sea, todo eso está en ti y si nosotros tomamos esa conciencia, entonces empezamos a despertar ya la profundidad de nuestro árbol y empezamos a equilibrarla, empezamos a hacer nuestro propio ticún. ¿Sí? ¿Qué es lo que comenta León Israel? Sí, activar nuestro árbol interno. Pero para eso necesitas reconocer tu árbol interno y necesitas reconocer tus partes del rigor, tus partes misericordiosas y tus partes del equilibrio, del dad, de la conciencia. Y fíjense, lo curioso es que siempre hay un equilibrio en la copulación de las de los séfirots. Por ejemplo, la sabiduría y la inteligencia dan la conciencia. Y la conciencia está en el pilar del centro, que es un pilar directito hacia allá arriba. Pero también en ese mismo pilar tenemos en el equilibrio, por el Torah Tarotot, tenemos el Zohar, que es otra dimensión que se abre para entender esta dimensión. Y está la Torah, que es otra dimensión más. Y cuando estudias la Torah, si la estudias correctamente, estudias el cuerpo humano, estudias las reacciones psicológicas, estudias los niveles del alma. ¿Sí? Y como dice el frater, numéricamente estamos estudiando y en estos estudios hasta numéricamente son códigos y nosotros podemos corregirnos en base a códigos, que por ejemplo es lo que se busca cuando hablamos de biodecodificación y la recodificación del ser. ¿Sí? Y no es pasar orando, porque para que una oración sea respondida tiene que tener un nivel de conciencia, un nivel emocional de pensamiento y una estructura profunda. Si mi cambio no está en mí, pero me la paso recitando un salmo, me va a ayudar, pero me va a ayudar un 10% de lo que en realidad podría ayudarme si yo hiciera este cambio. ¿Sí? Rezando. Sí, Diana Ray, rezando, orando, rezando, pero como decimos hace rato, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, dando una parte de nuestro trabajo interno Y y hay que otra externa. integrar. Sí. La cábala pide mérito. La cábala, siempre lo he dicho para los que a mí me cuesta, no saben qué trabajo me cuesta agarrar los conceptos, hasta el frater lo sabe que a mí me cuesta, y sin embargo ahí sigo, ¿eh? Y ahí sigo y me pongo y trato de entender y jugar con las numerologías y eso, para tratar de entender muchas cosas. Y hay una frase que es muy cierta. Todo está revelado, pero no para todas las personas. No todos tenemos y no todos alcanzamos esos niveles de revelación de nuestra vida. Ya no hablemos de profecía, no hablemos, no, hablemos de nuestra propia vida. Hay partes de nuestra propia vida, de nuestro propio árbol, que están ocultas porque no nos atrevemos. Sí, a ver, Rock o Cotlock, ¿puedes hacer una pregunta? Sí, por supuesto, sí, podemos contestártela. Ya sea el frater Antonio, tu servidor, con gusto. Entonces, pues lo que les decimos, o sea, hay un montón de cosas, mucho trabajo, o sea, la cábala es bellísima, pero implica trabajo, pero un trabajo bien lleno de amor, bien lleno de entendimiento y algunos dolores de cabeza, pero, pero de que nos va a gustar, ¿sí?
Entonces, a ver, ¿qué pregunta tienes? ¿Quieres escribirla o quieres? Porque creo que estás ahí conectado para Está ver si nos pudieras conectado. decir la Está preguntita. conectado. Si quieres abrir tu micrófono, hermano Ocloteotl, adelante. Y bueno, también por ahí vemos que dice León Israel, yo tengo un poco de déficit en Gebura y eso me trae problemas del plano físico. Definitivamente, o sea, en lo que Ocloteotl habla, vamos a responder por acá. ¿Qué tal, hermanos? Muy Adelante. buena tarde. Bu- Bueno, buena tarde, buena tarde. mi duda es cómo puedo empezar a relacionar el tarot con el árbol sefirótico. Pues apenas estoy empezando con esto. Ya estás en la comunidad de Uy, Shabbat Kazul. bienvenido a nuestra Bienvenido. Moro Mole. ¿Ya estás ahí en la No, comunidad o no? por alguna razón acabo de ver el live y Apenas ahorita, se me no salió que nos si me podía conocías unir. nada. Ah, bueno, No, nada, perfecto. No, nada. no, no. Bienvenido. Voy a aprovechar. Métanse al canal. Ahí hay un enlace. Anda. ¿Quién fue? Bueno, métanse al canal, ahí hay un enlace, ahí en ese enlace encuentras varias cosas, ahí está, en el Facebook están las parashot semana con semana, ahí esas tú las vas a poder leer. A veces me dicen que el estudio está un poquito profundo, que a veces dependiendo cada quien su nivel no se le entiende mucho, pero hay que leerlas, la recomendación es que las leas porque las puertas de Vinejo más se van abriendo. Ahí mismo, en ese mismo link, viene un enlace que te unes tú a los grupos, te unes. Ahí en el grupo de tarot hay varios recursos donde nosotros ya hacemos las correlaciones, ¿no? Porque también hay que considerar que hay varias escuelas. O sea, hay distintas escuelas de ocultismo que han correlacionado los arcados del tarot de manera distinta. Y bueno, eso ya lo tocamos extensamente, ¿no? Actualmente estamos teniendo un curso de tarot ahí en la comunidad. Lo podemos tomar. Ya es otro tipo de acercamiento. Luego ahí mismo en el enlace, en la biografía, viene todo. También viene para que puedas descargar el material sin costo. Esta tabla y 11 más que están todas hechas a mano, las descargas sin costo. Hay muchas otras tablas. Hay una Torah protosinaítica, una letra hebrea, letras hebreas para imprimir y varias cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, Ok. Mira, ya aquí hay un no, voy a comentario. seguir, yo voy a continuar con las preguntas, Frater, si me das oportunidad, porque también quisiera Sí, hacer de acotaciones más. sí es lo que te iba a decir, Frate. Aquí Dame tenemos oportunidad, algunos dame comentarios y oportunidad de preguntas. continuar con los comentarios, por favor. Este, Sí, sí. pues bueno, respondiendo a Rock o Cloteotl, este, pues es así, ¿no? Únete a la comunidad, acércate al aprendizaje, ahí tenemos varios recursos comunitarios. Y hay varias. También hay un video, por ejemplo, muy bueno que nosotros compartimos donde se comparan matemática y numerológicamente todos estos arcanos, ¿no? Pues bueno, vamos ahora sí a empezar a revisar un poquito las preguntas que ya tenía desde hace rato varias pendientes. Voy a revisar rápido, Frater. ¿Qué tal, Y hermanito? también voy a. Acá andamos. ¿Quién habló por ahí? Nadie. Creo que por ahí Ocloteotl regresó, ¿no? Bueno, vamos a revisar el chat y vamos a terminar vamos a revisar rápidamente el chat y terminar con esta invitación a la comunidad que estamos haciendo. Eran prácticamente puros saludos, sí, hasta aquí todo bien, ok. Muy bien. Religiones volver a regresar. Dice Keter, hermano Keter, ¿sigues por acá? Estoy viendo varias de tus preguntas, la mayoría sí las estuvimos respondiendo en vivo. Dice, si no más bien son inteligencias que se manifiestan en la vida de las personas. El Olama Tikkun. Dice, aún estamos en el proceso de los falsos profetas. Totalmente, vamos a esperar. Dice, la corrección en su nivel más fundamental está en la percepción. Este es un comentario bastante profundo que hay que prestarle bastante atención. La corrección en su nivel más fundamental está en la percepción, en el ojo. Ojo en hebreo tiene que ver con la letra Ain, letra número 16, valor 70, el nervio óptico actualmente. Dice, se comienza a dejar ver, ok, se comienza por la unidad, diferente al equilibrio. Dime, gracias. Dice
Dice, yo tengo, aquí ya estamos llegando aquí, dice, ¿es correcto activar nuestro árbol interno? Pues sí, es correcto activar nuestro árbol interno, definitivamente. Dice, yo tengo un poco de déficit en Gebura y eso me trae problemas en el plano físico. Bueno, hermano, ahí sí es importante, hay una corrección fuerte que hacer, ya que, pues, Gebura es una dimensión muy necesaria. Si bien es cierto que se le ha dado esta connotación de este origen del mundo Clifot, de esta ruptura de estas vasijas, al mismo tiempo, y como está escrito en la Torá, podemos leer cómo esta fuerza Clifot, esta chispa de Gebura, que es el valor de 5, es el valor que contiene el caos original. O sea, es el valor de la restricción de la contención, es lo que contiene el caos. Ok. Dice, el maestro en Deuteronomio se prohíbe, ya se desconectó otra vez el maestro. Dice, Shalom, ¿qué libro define más a detalle el tarot? Pues mi hermano, hay bastantes, dependiendo de la escuela que a ti te guste. Hay bastantes buenos libros de tarot. Casi que darte un autor sería sesgarte. No sé si ya hayas tenido. Mándame un mensaje, lo platicamos en privado, te doy alguna orientación. Sin problema, pero también tengo que saber qué tanto tú sabes ya de tarot, qué autores te gustan, porque no sé, por ejemplo, actualmente nosotros estamos dando un curso que está fundamentado en parte, no todo, por la visión del tarot de Jodorowsky, por ejemplo. Pero hay hermanos que no les encanta la visión de Jodorowsky. Todo hay. Yo anteriormente no me encantaba. Aquí lo tengo, mira, apenas mi hermana me regaló este libro que me pareció muy bueno. Lo leí, son poesías, me gusta la poesía y me gustó la interpretación. Entonces, también depende de los autores, por ejemplo, ¿no? Si te gusta más el tarot ocultista, no sé, podría ser, por ejemplo, autores más de la corte de Paul Foster Case, ¿no? Podría ser. Papus, Elifaz Levi. Es que, hermano, es una pregunta que no. Mándame mensaje privado, ahí están mis redes. A ver, es más, déjame. Cybersecurity. Ah, ya nos conocemos, hermano. Escríbeme. ¿Qué pasó? Escríbeme. Dice, ahora dice aquí, maestro, en Deuteronomio se prohíbe la adivinación. ¿Cómo entendemos este uso del tarot? Bueno, primero que nada, varios puntos importantes. Ya voy a empezar a cerrar el live, ¿eh? Voy a responder un par de preguntas rápido. Ya no les pido, ya no me manden más preguntas. Voy a intentar responder los que hasta ahorita mandaron y rápido. No me voy a tardar mucho. Primero hay que entender que el texto dice lo que el texto dice, no lo que dicen que dice. Hay que revisar correctamente las exégesis de Tiberíades, la correlación con Iqutz, las permutaciones y otro tipo de lecturas. La Torah no es un texto fijo, es un texto móvil con 70 lecturas. Luego, eso es así claro, pero bueno, es correcto que, y es correcta la exégesis talmúdica de no adivinación. ¿Cómo se es capaz esto de vincular con el tarot o de poderlo como, ¿cómo se puede decir? Balancear o comprender? Pues bueno, no usamos el tarot con un sentido adivinatorio, para nada. No buscamos saber o entender cómo nos ver en el futuro. Comprendemos como pueblo de Israel que el Dios es el que guía nuestro futuro, ¿no? Él decide y nos apegamos a su voluntad. Pero como estudiantes de Cábala, de los misterios del cielo, sí hacemos uso de todas las herramientas que estén a nuestra disposición para ser capaces de alcanzar a penetrar las infinitas, inabarcables letras hebreas y lo que se ha dicho de ellos. Entonces, bueno, una cosa es estudiarlo, una cosa es aproximarnos a los arquetipos del humano, a los reflejos de todas estas porciones que en Torah están descritas, a través de otras herramientas y otra cosa, pues bueno, es usarlo para fines idolátricos o demás, ¿no? Em, Dice, acá ando, pero ya sabes, sí, ya no te preocupes, hermano, ya se desconectó, yo ya nada más rápido respondo. Dice, ¿es válido combinar ocultismo maya con la Torah? Hasta un cierto sentido, hermano, o sea, siempre y cuando se estén, o sea, tenemos que entender que todo lo que es ocultismo, esto respondiendo a León Israel, tiene que ver con la manera simbólica que tiene Adán, el hombre, de 5 dedos, de poner en palabras cosas que son inabarcables, porque se empiezan a ser muy abstractas. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de abordarnos a los conceptos con el respeto correcto y con el rigor académico, me parece que podemos hacerlo. Y pues bueno, ya estaríamos terminando prácticamente el live. Les agradecemos mucho a todos estar acá y
Les mandamos un fuerte abrazo. Ya como siempre nos pasamos, me encantaría poderles responder a todos. Veo que sigue habiendo un poquito más de preguntas, veo likes, veo todo, pero también ya veo que ya pasamos de 30 personitas a 21, ya vamos de bajada. Dice, no puede, lo pagano es pagano, cualquier idolatría es pecado. Bueno, mi hermana, si no te gusta lo que ves acá, adelante, retírate, que te vaya muy bien. Y ya nos pasamos 13 minutos. Que les vaya muy bien a todos. Bendiciones.